Es ingeniero de desarrollo de software distribuido de Modutran desde el 2010, usando el lenguaje C, MC, Visual Basic.net. Actualmente es ingeniero de BIOS en Intel y da clases en ocasiones para programas de maestría. Les dejo con ustedes a Jesús Ambriz. Bienvenidos todos, bienvenido Jesús. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, colegas, pues bienvenidos a este webinar Torturando la Web hasta que confiese. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar mostrando el contenido. Vamos a ver unos principios básicos de minería de datos. Vamos a hablar del proceso de minería de datos. Vamos a hablar de específicamente esa subárea de minería de datos llamada web mining. Y después vamos a hablar acerca del software que se requiere, si nos alcanza el tiempo, acerca de para poder utilizar alguna solución de minería de datos. Cualquier pregunta, acuérdense, con toda confianza en el chat, me la pueden lanzar, o las podemos dejar pendientes, pero antes de que se les olviden, las pueden escribir ahí en el chat y las dejamos para los últimos 10 minutos que tengamos. Bueno, rapidísimo porque el tiempo apremia. En las definiciones se insiste en dato, que es la materia prima de la minería de datos. Es típico esta definición en una clase de base de datos, pero aquí en minería toma relevancia porque después, para hacer el análisis estadístico de los datos, necesitamos saber qué tipo de dato es el que tenemos. Es decir, tenemos un dato numérico o un dato categórico, ¿sí? Es decir, un dato categórico me refiero a, por ejemplo, el dato sexo, y nada más tenemos masculino, femenino, o si tenemos el dato de Estado de la República, y entonces tenemos 30 datos, 31 datos ahí, entonces es categórico. O si tenemos, por ejemplo, el dato edad y tenemos un numérico que puede variar pues bastante, porque va desde un rango desde los 15, 20 hasta los 99 o más. Bueno, ahora cuando le encontramos significado a esos datos, entonces generamos información. Y cuando genera un valor agregado, nos referimos a conocimiento. Y aquí es donde entra otra subárea de las ciencias computacionales, que es la gestión del conocimiento. Una definición de minería de datos que nos da este autor que se señala es un proceso no trivial. No trivial se refiere a que lo hacemos sistemáticamente, tiene un proceso como ahorita lo vamos a ver, después de identificar patrones válidos, y ahí está la primera diferencia con respecto a las otras subáreas de las bases de datos, que es identificar patrones válidos. Válidos es que quiere decir que sean consistentes estadísticamente con información y que realmente nos sirvan para nuestra empresa. Novedosos. Hay un chiste típico de minería de datos en cuanto a que a veces les queremos decir a los clientes algo que ellos ya saben. Entonces, minería de datos no es un reporteador, como lo vamos a ver más adelante. No es decirles lo que ya saben, es decirle algo nuevo para ellos. Minería de datos, a diferencia de las bases de datos tradicionales transaccionales, necesitamos ir ahora a nuestros históricos. Y por histórico no me refiero nada más exclusivamente a años antes del actual, me refiero a quizá a minutos antes o a horas antes, dependiendo del tipo de empresa y tipo de análisis que hagamos. Por ejemplo, para un análisis de minería de datos sobre datos de redes, por ejemplo, se está alimentando un switch con toda la información que pasa por él a una base de datos que puede ser Big Data o no, pero que va a tener propósitos de data mining, quizá minutos antes o quizá horas antes va a ser lo que le vamos a llamar dato histórico. Comúnmente deberíamos de tener una base de datos histórica donde guardáramos los movimientos, las transacciones, me refiero pasadas. Entonces, aquí viene un primer problemilla que por ahí tenemos en las empresas. Si no estamos acostumbrados a que en la empresa guardamos nuestros datos históricos, no podremos hacer data mining. De hecho, el boom de minería de datos ha sucedido
en un momento histórico en donde hace mucho tiempo que se tienen sistemas informáticos y que por lo tanto tenemos una base de donde sacar datos, tenemos un historial. Entonces, recuerden que si no tienen datos históricos, desgraciadamente no podrán hacer minería de datos. Tendrán que convencer primero a sus gerentes, a sus jefes, que necesitan guardar esos datos históricos. Y no solamente de las transacciones, podrán alimentarla con otros, lo que se le llama orígenes de datos. En esos orígenes de datos me refiero a información externa a la empresa, o puede ser interna pero de otras áreas que comúnmente no están en el sistema de transacciones, que alimentan a su sistema. Un ejemplo, en una empresa hace años se realizó un estudio acerca de problemas en las asistencias de los empleados, porque de repente se veía que el 80% de los empleados tenían una muy buena asistencia, pero había días en donde caía la asistencia y llegaba muy tarde. Solamente fue hasta que trajeron una base, un archivo sencillo de texto que tenía los holidays y que tenía también eventos en la ciudad, históricamente hablando, en donde pudieron hacer un match y verificar que efectivamente cuando había eventos en la ciudad que pues distorsionaban totalmente el tráfico de la ciudad, por ejemplo en el DF le hace marchas, aquí en Guadalajara de repente le hace también eventos que hay en la ciudad, bueno, entonces los empleados llegaban tarde. Entonces, eh, la clave es tener datos históricos, vuelvo al tema, para poder analizarlos estadísticamente, y esos tienen que venir de sus bases de datos históricas y o de orígenes de datos externos. Bueno, novedosos, acuérdense, algo que no sabe la persona y que metiéndonos, echándonos un clavado a esos datos, lo podemos obtener. Potencialmente útiles, si no son útiles, no van a servir a la empresa y por lo tanto va a decaer el interés, porque le vamos a decir algo que es cierto que es un dato curioso, pero no pasa de curioso y no le sirve a la empresa. Y dice, y en última instancia, comprensibles a partir de los datos. Es decir, viendo los datos, analizándolos quizá más, es comprensible que se llegue a esa conclusión. Es decir, el análisis de datos estadísticos no te dice algo medio loco, que realmente al ver los datos, pues tú llegas a la conclusión que no es cierto, ¿sí? Es decir, no hay que analizar, además de con herramientas estadísticas, hay que analizar los datos y verificar con el sentido común y con datos crudos que realmente nos está arrojando resultados que esa minería de datos que no van al caso, ¿sí? Creo que me salté una. Ahí está, la otra. Otra definición dice es la búsqueda de tendencias. Y esa es la otra parte que busca la minería de datos, tendencias. Y más adelante dice, o patrones interesantes. La minería de datos es el cruce de dos áreas del conocimiento, las ciencias computacionales y la estadística. Posteriormente, conforme fueron avanzando en el tiempo, se dieron cuenta que podrían subsistir por sí solas las ciencias computacionales para hacer minería de datos y metieron inteligencia artificial y métodos genéticos, etcétera. Pero inicialmente nació con un cruce de análisis estadístico y ciencias computacionales. Entonces, las estadísticas tienen dos grandes vertientes, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Cuando hablamos de estadística inferencial, quiere decir que con los datos podemos inferir, podemos decir que hay una tendencia a que ocurra algo. Entonces no es algo que sea de magia, sino que decimos si todo sigue como está actualmente en curso, entonces definitivamente hay X probabilidad de que se dé algo. Comúnmente las probabilidades que se manejan dependen del tipo de estudio que se haga. Por ejemplo, es muy factible que tengamos un porcentaje mayor en un análisis de minería de datos en una empresa como Walmart, por ejemplo, como una empresa de venta departamental, ese porcentaje que les va a exigir el gerente para creerles, por ejemplo,
le van a decir, hay una tendencia del 95% para X cosa, entonces les va a creer el gerente porque el porcentaje que se pide es alto. Pero, por ejemplo, si se van a áreas como la meteorología y hacen un análisis de minería de datos, es más factible que les acepten un porcentaje más bajo. Por ejemplo, quizá les acepten, hay un 75% de certeza de que el huracán va a desviarse en tal punto y va a venir para acá. Hay una tendencia, pero del 75%. Entonces, siempre vamos con tendencias, vamos sustentándolas con un porcentaje y ese porcentaje va a variar dependiendo de la aplicación en la que estemos. Si estamos, insisto, en una aplicación muy rigurosa, en donde los datos son siempre, bueno, o comúnmente no varían, el porcentaje que se va a pedir es alto. Les doy un tip. En empresas se ha hecho de estudios y todos los análisis estadísticos de transacciones comerciales se pide comúnmente una tendencia del 95% para arriba y muchos la suben a 97%. Este, no es una regla, pero nos indica de que tenemos que buscar porcentajes altos, ¿sí? Después dice patrones interesantes, otra vez la palabra interesante, en grandes bases de datos. El objetivo es tener muchos datos para que se puedan contrastar estadísticamente porque al tener muy pocos, pues definitivamente no nos, aunque el porcentaje pueda salir alto, quizá no va a ser tan significativo. Alguien en algún momento me decía que si él empezaba su base de datos con el hacer minería de datos con un año, que si era válido. Y le contesté que sí, sí es válido que empiece a hacer esa minería de datos, pero que eso era muy probable que esos resultados que él sacó al primer año, es muy probable que cambien cuando él vaya teniendo más años, porque los datos se van a estabilizar, se van a hacer cada vez más ricos y podrá encontrar él más divergencias. Bueno, y dice, con el fin de guiar las decisiones en actividades futuras, es decir, el objetivo es que esta minería de datos le sirva a gerentes, eh, o es donde tiene más impacto, vaya. Por lo tanto, aquí tenemos otro detallito por ahí para llevarla a cabo perfectamente. Cuando hacemos minería de datos, las preguntas que contestará la minería de datos, para empezar, pues dice aquí que sean datos interesantes, entonces no van a ser datos que conoce un operario, porque en teoría el operario lo ve todos los días esos datos y entonces se conocen. También, no, como la minería de datos no es un reporteador por ahí que nos da estadísticas que ya conocemos de tendencias de que bajan los precios o suben los precios o X día vendemos más que otro, etcétera. Esos datos ya los conocen los gerentes. Entonces, los datos que busca la minería de datos son datos escondidos en las profundidades de los históricos. Por eso se le llama minería de datos. Hace la semejanza a meterse dentro de la tierra, hacer un túnel y dentro de esa tierra, dentro de esa oscuridad tremenda que hay en las minas, encontrar algo que no era fácil encontrar. Bueno, entonces vamos a ver que hay distintas tendencias de cómo iniciar esa búsqueda, pero definitivamente, como son muchísimos datos los que se tienen a la mano, lo que interesará son datos para decisiones de tipo gerencial. Por lo tanto, nuestros gerentes necesitan tener la capacidad de poder hacer preguntas interesantes o reconocer los datos interesantes que les demos. También es factible que aunque obtengamos datos interesantes, esos datos no sean estimados. ¿Por qué? Porque quizá no se llega, hay un gerente, podría ser, que no llega a entender el impacto que tiene ese dato por no conocer bien el negocio o por no, pues por ser nuevo todavía en ese ramo, ¿sí? En esa empresa. Entonces, como tenemos varios retos aquí en minería de datos, y la última definición que quiero tocar dice, es de Date, es un autor clásico de base de datos, dice buscar patrones interesantes en los datos, patrones que pueden usarse para especificar la estrategia de negocio
o para identificar comportamientos fuera de lo común. Y este es una clave, esto de fuera de lo común, para hablar acerca de seguridad. Anteriormente se estaba utilizando la minería de datos para analizar grandes cantidades de datos que llegaban a los switches y poder detectar un patrón que ya se había establecido de un ataque. Por ejemplo, si un ataque empezaba primero volándose, entrando en tal puerto y modificando cierto archivo, y después entrando por tal puerto y generando una cuenta, etcétera, como pasos a seguir. Si se detectaba ese perfil, pues se encontró un posible ataque y ya se examinaba. Pero dada la variedad grandísima ahora de ataques que hay de seguridad, otra estrategia que ha tenido que tomar la minería de datos es al revés. ¿A qué me refiero? Bueno, se toma una fotografía o se genera un perfil, digámosle así, normal. Es decir, se tiene la red con un comportamiento normal o lo más normal que se pueda, se saca el perfil de esa red, es decir, nuestra red comúnmente se comporta así. Y entonces, por minería de datos, analizamos todo lo que esté fuera de lo común. Y si está fuera de lo común, se analiza ahora sí para ver si eso es el indicio de algún ataque. Concluyendo, antes se buscaba el perfil del atacante y ahora se busca definir el perfil de lo normal para que todo lo que quede de afuera es un posible ataque. Por eso era importante esta definición. Ahora, y la minería de datos, como su objetivo es generar, entre comillas, eh, conocimiento, entonces es parte de un área más grande de las ciencias computacionales que se llama gestión del conocimiento. Es una fase de él. Y aquí viene una palabra muy importante que es definir nuevas hipótesis de patrones o modelos de comportamiento de la información. Ese va a ser el objetivo clave de la minería de datos. Gracias a que analizamos esos datos históricos, que analizamos tendencias, es factible que entonces los gerentes o las personas que manejan a nivel alto la empresa puedan comenzar a generar hipótesis. Por ejemplo, que digan, bueno, de acuerdo a los datos que hemos obtenido, es como hipótesis, ¿será factible que si logramos hacer X acciones se comporte diferente? Entonces, se generan hipótesis, se mueve la empresa para poder aplicar esas hipótesis y después se toma un tiempo razonable para volver a hacer el mismo estudio de minería de datos y ver si el comportamiento de nuestro ambiente cambió. Si no ha cambiado, bueno, quiere decir que esa hipótesis se rechaza, ¿sí? Pero de lo contrario, pues entonces estamos logrando encontrar patrones de comportamiento que nos afectan en nuestro ambiente. Y les muestro entonces una imagen típica de cómo vamos a hacer este ciclo de gestión de conocimiento. A la izquierda superior, donde está el mundito, pues trata de simplificar la realidad. Entonces, de la realidad, nosotros obtenemos los datos y planteamos ciertos objetivos a buscar. Aquí algunos expertos van a decir que no se deben de definir objetivos. Ahorita lo vamos a analizar más adelante. Yo soy de la idea más de definir objetivos, de definir hipótesis, ¿sí? Y después, en base a eso, se preparan los datos. Y parece muy trivial esto de preparar datos, pero en la experiencia que tengo es una de las partes más importantes de la minería de datos. Desgraciadamente, sin temor a equivocarme en un 95%, les aseguro, aunque ahorita no me crean, que es muy factible que sus bases de datos transaccionales en su empresa existan errores semánticos, es decir, errores en la calidad de la información que está ahí. Por un decir, que el horario en que deberían de aceptarse ciertas facturas de proveedores está muy restringido en cuanto a política. Y dice que debe de haber alguna
restricción en su software, pero les aseguro que más de un registro hay ahí en las bases de datos que no cumple con esa política. O que de repente datos que se dejan a la captura de personas, como por ejemplo el nombre, el nombre del municipio donde están, el nombre de la persona, ese tipo de datos, muy posiblemente por dedazos que tuvieron los clientes al momento de capturar el usuario del software, hay errores. Y esos errores hacen que no se tengan todos los datos confiables. Entonces es muy importante seguir estos 3 pasos que están aquí. Selección de la información, es decir, tengo toda la información disponible de mi empresa, pero yo no la voy a tomar toda. Es muy factible que a mí me toque un subconjunto de ella. No por querer apantallar al jefe, voy a hacer un data warehouse. Data Warehouse, si recuerdan, pues es un repositorio de información a nivel empresa, que de hecho es la plataforma para poder hacer minería de datos. Ahorita lo tocamos un poquito más adelante, pero bueno, el punto era de que no por decir que voy a tener un Data Warehouse, ya voy a agarrar toda la empresa para hacerlo. No, no, no. Es muy factible que una parte de la empresa sea la que me interesa analizar. Entonces tengo que seleccionar qué quiero. ¿Es factible que me tenga que devolver y agarrar más información porque la necesito? Sí, es factible que te devuelvas. ¿Sí? Después, preprocesado. De seguro esa información, insisto, va a tener errores. Bueno, entonces hay que detectar esos errores, primer problema. Segundo, solucionarlos. Y aquí es muy factible que haya un if por ahí y que digamos que if, y si no lo pude solucionar, una de dos, o genero defaults, es decir, pongo un valor predeterminado. Por ejemplo, hubo varias personas que en su formulario no me pusieron edad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues quizá le voy a meter un default, punto. ¿Por qué? Porque no quiero perder ese dato tan importante. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, hay varias estrategias para generar un default. Por ejemplo, podrías decir, le voy a poner por default la edad mínima, o le voy a poner la edad máxima, o le voy a poner el promedio, o le voy a poner la moda. O alguien podría decir una mezcla. No, ¿sabes qué? Voy a ponerle el promedio, pero voy a detectar otro dato para ayudarme en ese promedio. Si este hombre no me puso su edad, voy a agarrar el promedio de las edades, pero de los hombres nada más, y le voy a poner ese promedio. ¿Sí? Entonces, se tienen que preprocesar los datos. Y segundo, transformar esos datos. Por ejemplo, es factible que ustedes digan, bueno, yo tengo aquí en mi tienda departamental 50 departamentos y yo los identifico comúnmente por un nombre. Blancos, farmacia, carnicería, pescadería, etcétera. Bueno, pero son datos categóricos, son datos que no varían, es uno u otro. Pero para la base de datos es más fácil que maneje un número, o sea, va a ser más rápido su procesamiento, que maneje un número que una cadena, que un string. Entonces, vas a transformar ese dato y, por ejemplo, a todo lo que diga carnicería le vas a poner un uno, a todo lo que diga dulcería le vas a poner un 2, etcétera. Vas a convertir nombres en números. Y después tendrás un catálogo de esos números para poder, a la hora de visualizar los datos, poder ver de qué departamento se trataba. Pero para el procesamiento, como realmente no te importa ese dato como tal, o sea, no vas a procesar la palabra blancos, no vas a procesar la palabra perfumería, bueno, pues le das un número y punto, y lo hace más rápido el software. Bueno, ya que preparaste los datos, ahora sí, hay que escoger el algoritmo de minería de datos que necesitas. Y ese va a ser o un algoritmo estadístico o va a ser un algoritmo diferente. Por ejemplo, hablamos que hay otras áreas como inteligencia artificial que se puede involucrar en la minería de datos. Entonces podrás elegir algún otro mecanismo. Yo sugiero primero intentar con un algoritmo estadístico y después, si no te da ese algoritmo, entonces intentar seguir con inteligencia artificial.
Es decir, siempre partir de lo simple a lo complejo, no complicarse la vida desde el principio, ¿sí? Bueno, después pues se genera ese modelo de análisis que queremos hacer, es decir, los pasos que vamos a seguir, cómo vamos a aplicar esos algoritmos estadísticos o esa inteligencia artificial a los datos, porque es factible que si aplicamos 3 o 4 algoritmos, los hagamos con algún orden. Siempre va a ser así, 2 o 3 o 4 o 5 análisis estadísticos. Yo recomiendo que sí. ¿Por qué? Porque es muy factible, o ese es otro tip muy bueno. Si tú crees que estás haciendo minería de datos y es porque le aplicaste solamente un análisis estadístico a tus datos, la verdad me temo que estás ante un reporteador, no ante minería de datos. No es tan fácil sacar información escondida, es difícil, es complicado. Y varios análisis estadísticos o varios tipos de análisis estadísticos son los que realmente arrojan más luz sobre esos datos que están escondidos por ahí. Bueno, pero dependiendo de los datos que te vaya dando este algoritmo de minería de datos, tú vas a validar a ver si es cierto que los datos son válidos. Y si llegas a detectar que no son válidos, por ejemplo, te están lanzando incoherencias, ¿sí? Ah, pues entonces tendrás que regresarte y verificar si la selección que hiciste fue correcta o el preprocesamiento, la transformación, etcétera. Por ejemplo, quizá comiences a detectar que tienes un campo de sexo y un campo de orientación sexual, y en el campo de sexo estás detectando 4 valores. Entonces, chin, ahí se le revolvieron los datos al usuario que capturaba, y en sexo me puso lo que tenía que poner en orientación sexual. Entonces, vuelves al preprocesado de los datos, ¿sí? Bueno, entonces ya que tienes tu proceso de minería de datos, pues vas a aplicar ese modelo, vas a utilizar las herramientas de software para hacerlo, y ahora sí viene lo interesante y es la visualización. Y ese es todo un caso. Yo les comenté hace unos minutos que la minería de datos es comúnmente para gerentes, para personas no de nivel medio, sino del último nivel, de nivel alto, porque comúnmente en la minería de datos se encuentra algo significativo, como alejándose de los datos y tomando vistas, llamémosle así, permítame la palabra, panorámicas, ¿sí? Un análisis muy grande y muy profundo a la vez de los datos. Bueno, entonces el problema es cómo mostrar esos datos. Y tienes muchas opciones. Para un gerente necesitas elegir la visualización adecuada a él. Es decir, no le vas a mostrar los datos como a ti te gustan. Tienes que hacer una validación y que sean los datos como él los va a entender más fácilmente. Un ejemplo típico: no le muestres tablas de números a un gerente, muéstrale gráficas, ¿sí? Si le muestras gráficas es más fácil que él vea tendencias a que si le muestras números y se va a perder en los números, aunque los números les pongas por ahí colorcitos, ¿sí? Es más fácil que en gráficas, en esquemas, se entienda mejor esa representación que quisiste dar, esa idea que quisiste dar. Y bueno, también aquí, hablando de visualización, diremos que hay 3 tipos de herramientas clave o de formas de presentar el resultado de minería de datos. Primero, algo estático, algo semidinámico y algo totalmente dinámico. Y rapidísimo, el estático. El estático se refiere a que el gerente tiene una hipótesis, te llama y te dice, te platica esa hipótesis. Gracias a esa plática y a diversas más pláticas donde pudiste entender la idea que él quería, haces tu selección, tu preprocesamiento, tu transformación de datos, aplicas los algoritmos de estadísticos o de inteligencia artificial que crees convenientes, y sacas un resultado, lo plasmas en un reporte y se lo entregas. Ese reporte pues podría ser impreso, podría ser digital, como sea, pero el punto es que él, aunque haya participado en el proceso, al final obtiene un resultado estático.
que si quiere cambios tendría que volverse a hacer los pasos, quizá con modificaciones, pero se tienen que volver a hacer los pasos. Es decir, una persona distinta a la persona que quiere observar y va a tomar la decisión es la que hace el proceso. O sea, uno del departamento de sistemas es el que hace el proceso. Entonces, ese es el estático. El semidinámico, pues tu gerente ha madurado más en esos análisis, en el conocimiento de su empresa, él ya tiene más idea de qué quiere. Y entonces él no te pide un informe estático, él te pide una herramienta básica para poder mover ciertos datos, ciertas variables, y que entonces esa gráfica que le presentaste en el estático pueda ir cambiando de acuerdo al movimiento de valores que él ponga, de variables, y entonces él pueda, un poquito más independiente, lograr analizar los datos y obtener más conocimiento de esos datos, analizar la información de una forma más dinámica, digámoslo así. Entonces, tú no vas a preocuparte por él en varios meses, porque él va a estar entretenido, usemos esa palabra, jugando con los datos para ver qué obtiene de más, cómo se comportan esas variables que él te había pedido. Pero después él te va a pedir ya modificaciones sobre la herramienta, es algo más sofisticado, ¿sí? Y por último, pero el más peligroso, y no para nosotros de hacerlo, sino para él, es el dinámico. En el dinámico, pues él va a decir, ¿sabes qué? No. Las herramientas que me dan empresas como IBM y otras, o Oracle, por ejemplo, son tan padres, tan fáciles de usar, que mira, yo no necesito que el departamento de sistemas me haga los análisis. Tú solamente, te va a pedir a ti, tú solamente me dices dónde están los datos, es decir, dónde está el data warehouse, dónde está el cubo que voy a accesar, yo me lo configuras aquí en la herramienta de esas empresas que mencionamos, que ya metimos goles creo, y entonces yo solito le voy a mover. Y él solito se pone ahí a arrastrar ejes, a generar gráficas, etcétera. Entonces, esa herramienta efectivamente es muy poderosa, pudiera ser muy poderosa, y pues te va a quitar chamba. Y eso está bien porque tú puedes hacer otras cosas. Pero el problema es que desgraciadamente motiva a que él cometa errores. ¿Por qué? Porque, o que pierda el tiempo, porque no todos los datos que le arroje van a ser útiles, van a ser novedosos, ¿sí? Él va a invertir un tiempo en quitar, pues, esos datos que ya lo sabe. O, peor aún, si es un novato, pero escuchó, o sea, es un novato en el negocio, me refiero, el dominio del problema no lo entiende totalmente, es un gerente nuevo, por así decirlo, pero él viene con toda la vibra de minería de datos, él compra su herramienta de minería de datos, en donde nada más tú le haces la conexión a los datos, y él se pierde en la inmensidad de los datos. Y lo peor es que tome malas decisiones por no saber qué análisis es el que le conviene. Es decir, si no conocen qué le arroja cada técnica estadística o cada técnica de inteligencia artificial, es factible que confunda el significado de esas gráficas, de esas tablas, y entonces cometa errores. Entonces, aunque esa visualización es la más dinámica, la que le da más flexibilidad a él, quizá no es la más favorable. Yo en lo personal aconsejaría a que los gerentes primero pasen desde estático hasta totalmente dinámico, pero poco a poco. Y van a ver hasta que ellos mismos se quedan, si acaso, en el semidinámico. ¿Por qué? Porque todo va a depender de la capacidad del gerente por querer usar esa herramienta. Y desgraciadamente en México, en lo personal, en lo que me ha tocado, no lo he visto que tantos recurran a ellos. Son más bien empresas transnacionales que ya han tenido más experiencia con eso. Pero pues sería interesante que también lo utilizamos nosotros. Total, que ese análisis de esa visualización pues generó un conocimiento, se tomaron decisiones que afectaron a la realidad y otra vez va de vuelta, ¿sí? Y otra vez a volver a aplicar el ciclo. Bueno, ya lo platicamos durante los minutos que hemos estado aquí
el objetivo es explorar los datos, localizar esas propiedades que se encuentran en esas profundidades de las bases de datos, como los almacenes de datos, y que algunas veces contienen información almacenada durante varios años. Y aquí tocamos el caso del Data Warehouse. El Data Warehouse es un repositorio, y hablemos un poco más técnicamente, es una base de datos multidimensional. Es decir, no es un SQL, o sea, no, bueno, hay instrucciones en SQL que ayudan a sacarle datos de ahí, pues, pero no es una base, un modelo relacional, es un modelo multidimensional. Entonces, se genera el repositorio de datos, pero lo interesante aquí es que partes de lo menor a lo mayor, es decir, vas construyendo poco a poco cubos, y después uniendo caras de cubos generas un cubote, llamémosle así, que sería tu data warehouse, es decir, la, tu empresa vista desde todos los puntos de vista de tu empresa. Un poquito para ahondar aquí. Un data warehouse es una base de datos multidimensional, y su objetivo es que desde diferentes puntos de vista veas la información. Por ejemplo, en una empresa, tú puedes ver a un empleado desde el punto de vista de su trabajo, es decir, lo que reporta su manager. Lo puedes ver a ese empleado desde el punto de vista salud, por ejemplo, cuántas veces se ha enfermado y ha faltado. Lo puedes ver desde el punto de vista de sueldos y salarios, es decir, cómo han ido sus compensaciones. Es más, si tienes préstamos en tu empresa, lo puedes ver desde el punto de vista financiero, los préstamos que ha tenido, lo que te debe, etcétera, ¿sí? Es decir, a cada entidad dentro de tu empresa la puedes ver desde diferentes puntos de vista. El punto de vista por default o el preferido de todos es el tiempo. Es decir, a todo elemento de tu empresa lo puedes ver con respecto al tiempo. Por ejemplo, a tus clientes puedes ver su comportamiento con respecto al tiempo. Cuánto te compró hace 10 años, cuánto te ha comprado ahora, ¿sí? Y si ha cambiado o no su comportamiento. Y bueno, ese análisis desde distintos puntos de vista de un ente, a eso se le llama cubos. Entonces, tú quizá tienes a varios elementos, tú tienes a tus clientes, a tus proveedores, a tus empleados, a tus productos. Entonces, generas un cubo para cada uno de ellos, donde se ve a los clientes desde varios puntos de vista, se ve a los productos desde diferentes puntos de vista, etcétera. Y después comienzas a unir cubos, llamémosle así. Y entonces comienzas a compartir caras de cubos. Imagínate cubitos de hielo y que comienzas a pegarlos, es decir, comparten una cara del cubo entre dos cubos. Y después, si juntas 4 cubos, ya comparten más caras, etcétera. Entonces, eso se refiere a un repositorio de información. Entonces, necesitas, volviendo aquí a la diapositiva, necesitas echarte un clavado en ese repositorio de información para encontrar lo interesante. Un data warehouse por sí solo, caramba, un data warehouse por sí solo no tiene, o la idea no es que te genere esos datos. Él lo que te genera son reportes con funciones estadísticas básicas, descriptivas, promedios, ¿cómo se llama? Desviaciones estándar, etcétera, a lo más complejo, de ciertos datos, de ciertas columnas, te saca sumatorias, te da agrupaciones, etcétera. Pero eso es un reporteador, eso no te da, no se mete a las profundidades del negocio. Pero bueno, si para un gerente sacar una agrupación y hacerle sumas es algo novedoso, bueno, algo anda mal, pues, pero qué bueno que le sirve, que se dé cuenta. Pero minería de datos trata de ir más allá de eso, ¿sí? Y el otro objetivo, predecir un comportamiento, hacer inferencias sobre esos datos históricos para predecir el futuro. Entonces, ¿qué no es la minería de datos? No es una forma de hacer consultas rápidas, no es un SQL, porque ese es otro error en el que caen. Tienen una herramienta dinámica y arrastrando datos de tablas ya se obtiene una consulta rápida. Entonces, pues la agarran los gerentes de query
Entonces no es una forma de hacer consultas rápidas, no es un reporteador que te genera muy bonitos reportes con gráficas, no lo es, y no es un data warehouse. El data warehouse es un requisito previo para poder hacer minería de datos, pero aclaro algo, si no tienes un data warehouse, la pregunta es, ¿puedo hacer minería de datos? Depende de las herramientas con las que cuentes. La respuesta es sí. Si pudieras hacerlo, si pudieras agarrar un subconjunto de información y analizarlo con herramientas estadísticas por tu cuenta. Hay muchas empresas que tienen de Microsoft, de StatGraphics, por ejemplo, tiene herramientas muy padres, otras más grandes como Oracle, por ejemplo, o IBM, y puedes analizar los datos, pero un Excel, un StatGraphics te puede ayudar a analizar la información y a meterte en esas profundidades de los datos y obtener información. Hay muchos productos open source, creo que ya no nos va a dar tiempo para platicar de ellos, pero que nos arrojan información de esas profundidades de la información, y no tenemos que tener un data warehouse. Un data warehouse facilita las cosas bastante y te los da los datos con mayor rapidez, pero no es definitivamente minería de datos eso. El proceso. El proceso de minería de datos es determinar los objetivos, preprocesar esos datos, el modelo, la implementación y la visualización, que ya platicamos un poco de ellos. Bueno, en eso de determinación de objetivos, una tendencia es no vayas con ningún objetivo, tú échale un clavado, aplica con sentido común varios análisis estadísticos y comienza a sacar conclusiones. Y a mí no me gusta este primer enfoque porque tú eres del área de tecnología de la información en tu empresa, tú no eres un gerente. Entonces tú necesitas trabajar mano a mano, codo con tu gerente, mostrándole datos, ayudándole a que él te ayude a sacar esas inferencias, porque si no va a ocurrir algo que también me le ha ocurrido varias veces a mis exalumnos, que ellos como ingenieros encuentran ciertos datos interesantes, pero al llevárselos al gerente, una de dos, o realmente es algo ya muy conocido, o es algo que no vale la pena. Entonces necesitan trabajar codo con codo para poder, en esos clavados que se echan de la información, en esas excavaciones que hacen, pues poder encontrar algo con sentido comercial, con valor agregado. Y el otro enfoque es tener una hipótesis inicial. ¿Para qué? Para en base a ella comenzar a partir y escoger los análisis que se necesiten hacer. A mí me gusta más este segundo enfoque. Bueno, rapidísimamente, este preprocesamiento de datos, versiones anteriores de la base de datos, es un show, un verdadero show cuando tienes una base de datos histórica que fue mutando, fue cambiando a través del tiempo. Es una bronca. Bueno, es un show, puedes estabilizarla y poder hacer algo interesante con ella. No tener información estructurada, sino semiestructurada. No tengo nada en contra del XML ni el JSON, es perfecto y yo lo uso también. Pero el punto es que al tener varios orígenes de datos semiestructurados, pues necesitas meterlos dentro de tu data warehouse y bueno, necesitas darle una estructura, ¿sí? Y entonces necesita un preprocesamiento. Tener información faltante, eso es lo peor, incompleta, más triste, errónea, bueno, eso ya es el hoyo, o desactualizada, que provoque inconsistencias en la base de datos. Desactualizada me refiero a que, por un decir, cambió la base de datos de evaluación de tus empleados y anteriormente tus empleados los evaluaban en una escala de 1 a 5 y ahora la escala es de 1 a 3 o de 1 a 7, te cambiaron la escala. ¿Cómo adecuamos esos datos de 1 a 5 con los datos de 1 a 8? ¿Sí? O de 1 a 7, perdón, o de 1 a 3. Entonces está desactualizada la información, tienes que hacer un match de alguna forma, ¿sí? Contener ruido que perturbe la información. Y bueno, ese ruido puede ser que alguien se equivocó al desarrollar un determinado módulo, hizo un mal cálculo de los datos, es un ejemplo, y entonces te metió ruido porque hay datos correctos y hay datos erróneos ahí en tu base de datos. Entonces tendrás que preprocesarlos, tendrás que validarlos para que ahora sí se metan al proceso de minería de datos.
Una pregunta típica es, oye, ¿y si no tengo tiempo de hacer esa limpieza, me la puedo brincar y ni modo, me lanzo a minería de datos? No te lo recomiendo, vas a encontrar datos totalmente, pues, fantasiosos, ¿sí? Requerir integración de más base de datos, no contar con el equipo para procesar el total de la información de su tamaño. Entonces, tú quieres obtener toda la información, quieres manejar toda la información de tu empresa y te quieres aventar todo por evitarte la fatiga de seleccionar los datos, porque ya te tardaste mucho en el preprocesamiento. Bueno, pues ese va a ser un problema. Necesitas seleccionar los datos porque aquí entre nos es más fácil hacer tus cubos, encontrar bien esos puntos de vista en los que se ve cada elemento, y ya encontrando eso es más fácil que la misma persona que hizo eso esté integrada en el equipo multidisciplinario de minería de datos en la empresa y pueda participar y pueda ayudarles a entender cómo están los datos, ¿sí? Entonces, es más factible, pues, partir de un subconjunto de la información y no querer abarcar todo. Otro, contar con varias jerarquías de los datos incompletas o inconsistentes. Que me movieron el árbol jerárquico de la organización y ahora hay otras dependencias. Ese es un típico ejemplo. Y yo quería analizar si por minería de datos si efectivamente estaba resultando esa gerencia que generé. O si no me está provocando buenos resultados. U otro de jerarquías. Un sitio web, adelantándome a web mining, un sitio web se puede ver en conjunto como un árbol de páginas web. Entonces, ese árbol que se genera, pues es una jerarquía, puede verse como una jerarquía. Y tú quieres ver si está bien estructurado tu sitio web para que la gente camine y navegue en él adecuadamente. Entonces, si se cambió esa jerarquía y hay inconsistencias por ahí, pues vamos a tener problemas. Ya nos quedan unos minutos, Vane. No sé si le seguimos hasta donde dé o más bien aquí hacemos un stop para plantear preguntas que hayan quedado. Hola a todos, si alguien tiene alguna pregunta o comentario para Jesús, la puede ir poniendo en el chat y puedes continuar, Chuy, con las demás diapositivas mientras los demás te ponen ahí comentarios o preguntas. Ok, perfecto. Entonces, este, tenemos que definir cuáles son los análisis estadísticos que se van a llevar a cabo. Ya dijimos que comúnmente no se aplica un solo análisis estadístico, sino se aplican varios. O yo lo recomendaría. Un tip, acuérdense, es si nada más estás usando un análisis, de seguro estás usándolo como reporteador tu data warehouse. Este, Bueno, y hay que pues aplicar sobre la información ese análisis estadístico y hay que evaluar constantemente esos resultados que se tienen. Aquí preguntan hasta dónde. Ah, quizá no, es pregunta. La visualización de los datos, ya lo comentamos un poco, tablas o de forma textual. Hay gerentes que entienden más que le digas tal cual la interpretación de una gráfica, o sea, textual. Bueno, pues se lo pones textual o le pones una mezcla en un reporte estadístico, gráficas, y le pones un texto que explique la gráfica. Por ejemplo, encuentras que un empleado se sale totalmente de parámetro y es un excelente empleado y está fuera de la desviación estándar. Ah, pues ni modo, papá, ni modo. A este vendedor lo vas a sacar del análisis estadístico porque te va a causar ruido en tus datos. Entonces vas a explicar en un texto por qué lo sacaste de contexto a ese empleado. Y web mining, rapidísimo, bueno, tratas de apoyar la toma de decisiones en el contenido de un sitio web, en la estructura de un sitio web o en la navegabilidad de un sitio web. Y se divide en esas tres áreas. Web Content Mining, analizando el contenido, Web Structure Mining, analizando la estructura o analizando el uso. Entonces, a lo que va el Web Content Mining es qué contenido tiene que tener mi sitio web
para ser exitoso? ¿O cuál es la mejor estructura en Web Structure Mining? ¿Cuál es la estructura que debe tener mi sitio web para que la gente se quede más en mi sitio web? ¿O qué estrategias deberé seguir para que mi navegabilidad, el Web User Mining, la navegabilidad de mi sitio web sea la correcta? ¿Sí? Este, a ver, aquí una pregunta, ¿cuál es el tiempo estimado para elaborar una minería de datos correcta? Uy, eso depende del preprocesamiento de los datos que necesites, pero definitivamente si trabajas codo a codo con un gerente y es un proyecto pequeño, pues menos de un mes, no creo que te avientes, ¿eh? Quizá es más de un mes definitivamente, pero no puedo contestar tajantemente esa pregunta. El data warehouse se construye rápido. El problema es preprocesar los datos. Pero bueno, ¿qué aplicaciones me pueden ayudar a hacer minería de datos? Bueno, cualquier gestor de base de datos relacionales te puede ayudar, MySQL, SQL Server, DB2, Oracle, cualquiera. Y DB2 de IBM, Informix, que ya lo compró IBM, Oracle tiene herramientas muy buenas para hacer minería de datos. Y hay herramientas open source también. Si simplemente googlean, para no limitarlos, puede ser una herramienta, si simplemente googlean Open Source Data Mining en inglés, van a encontrar bastantes. Una que también puedes hacer minería de datos rápidamente es StatGraphics incluso el Excel. Si en el Excel, si tú eres chico Microsoft, tienes tu SQL Server, el Excel le puedes agregar una barra más de llamada data y con ese análisis de data se conecta a un servidor que tenga un data warehouse y le comienza a jalar los datos y tú comienzas a hacer minería porque te vienen los análisis estadísticos en esa barra que agregues, ¿sí? Y lo interesante bueno, aquí le puse rápidamente porque creí que no íbamos a alcanzar tanto a verlo. Lo que ya les comenté, lo pueden hacer inclusive con Excel, software estadístico, pero aquí nada más para ahondar en web mining, el objetivo de web mining es que tú no te lances a hacer un sitio web a lo tonto, sino que analices los otros sitios web exitosos que hay y entonces entre comillas, le copies lo bueno que ha hecho él. Y como la información es pública, pues la puedes obtener simplemente haciendo varias get de su información y te jalas, te chupas toda la estructura de un sitio web y pudieras ver qué ha hecho él bien para estar en el top 10. Por ejemplo, para estar en el top 10 de los resultados de Google, se contratan empresas especializadas. Yo he escuchado algunas en el DF, que les dices tú de cuál es el ramo de tu empresa y ellos te hacen un análisis estadístico de qué propiedades en el sitio web son las más adecuadas para ese tipo de tema de tu sitio web. Y entonces tú ya tienes, mira, pues tengo que meter por lo menos tanta cantidad de imágenes, tanta cantidad de sonidos, tengo que tener un chat o no tengo que tener un chat, etcétera. Y entonces ya vas más a lo seguro de, de qué, de qué propiedades debe tener tu sitio web para triunfar. O si lo quieres mejorar la navegabilidad, pues verificar que el uso que sea, los clics que dan las personas dentro de tu sitio web, los dirijan a donde tú quieres que los dirijan y encuentres patrones de que la gente quizás se pierde. ¿Dónde puedo formar más a forma del data mining de forma presencial y a distancia? Si simplemente en YouTube le ponen Data Mining Course, hay varios cursos en línea de minería de datos. De hecho, en los MOOCs, y bueno, en SG Campus, por supuesto, hay cursos, pero también en los MOOCs que han salido de Harvard, de MIT, etcétera, también hay cursos gratuitos de data mining, de forma remota para que los puedan tomar. Nuestra empresa se maneja mucho el DatMart, ya varios atrás. Este es un antecedente válido para iniciar una minería de datos. Sí, si ese DatMart te genera un data warehouse, sí, puedes tomar datos de él y comenzarlos a analizar. DataMart, la clave es que puedas
tomar esos datos y procesarlos en un software estadístico. Y no tienes que invertir más, pero no conozco ese producto como tal, Datamar, pero si ese te iniciaba con datos, te comenzaba a hacer un análisis de datos estadísticos, bueno, puede ser un inicio y de seguro tiene una base de datos por ahí atrás, multidimensional, que le ayuda, ¿sí? ¿Existe algún marco de referencia respecto a la minería de datos? Bueno, acuérdense, es el cruce de estadística con ciencias computacionales. Entonces, si se van a cualquier gestor de base de datos y buscan la parte de análisis de datos, van a encontrar eso, van a encontrar estadísticas con ciencias computacionales. Es decir, hay que volver a echarse el libro de estadística, las típicas de promedio, varianza, inferencia, análisis inferencial de los datos, desviación estándar, análisis de clúster y muchos otros, y cada uno tiene un propósito como tal, pero sí hay que echarse un clavado en análisis estadístico. Muchas gracias por su atención, colegas, que pasen muy buena tarde. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Recuerden, todos los miércoles tenemos la hora Lunch and Learn con webinars gratuitos para ustedes con expertos en temas como Jesús Ambrís. Y aprovecho para darles el aviso, este 30 de abril vamos a llevar a cabo el Congreso Virtual de ESG, un día completo de conferencias web gratuitas dirigidas a profesionistas involucrados en el desarrollo de software. La agenda oficial se va a liberar el 10 de abril con las conferencias seleccionadas y actualmente está la convocatoria de ponencias para todos aquellos que quieran dar una conferencia y proponer un tema, lo hagan antes del 2 de abril. Que tengan todos una excelente tarde. Soy Vanessa Maya de Software Guru y fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, a Said, la presentación y el link de la grabación se las voy a hacer llegar a todos los que se registraron a este webinar en el correo que se registraron a partir del día de mañana. Muchísimas gracias a todos y que pasen una excelente tarde.